Listo, grabar. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado y ensalzado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluyendo nosotros. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida y por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. También agradecemos la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, y de recibir tu bendito mensaje. Te pedimos memoria y capacidad para atesorar y entendimiento para entender tu mensaje y ponerlo por obra en nuestra vida cotidiana, Señor. En esta mañana, Señor, no pedimos por nada, simplemente agradecemos y pedimos lo básico que es para este momento de adoración y gloria para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. El título de la lección que toca hoy se llama Un día en el ministerio de Jesús. Es la parte 1, parte del sábado. Hoy y también en la introducción de la lección. Lee para el estudio de esta lección el libro de Marcos capítulo 1 verso 16 al 45, el libro de Juan capítulo 1 versículo 29 al 42 y también el libro de Marcos capítulo 5 verso 41 más libro de Lucas capítulo 6 verso 12 y el libro de Levítico capítulo 13. Ese es el capítulo 13 completito. Espero y no esté muy grande. Para memorizar. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Esto está en Marcos capítulo 1 verso 17. Cada evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús de una manera particular. Mateo muestra a Jesús llamando discípulos y luego predicando el sermón del monte. Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Caná, de donde Jesús realizó su primera señal. El Evangelio de Marcos narra el llamado de 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum y lo que ocurrió luego. Este sábado con Jesús. Al comienzo del Evangelio de Marcos, da al lector una idea de quién es Él. En el segmento de Marcos que estudiaremos en esta lección, hay muy pocas palabras de Jesús. Un breve llamado al discipulado, la orden que le da a un demonio, el plan de visitar otros lugares y la curación de un leproso, junto con la orden de presentarse ante un sacerdote para ser declarado limpio. El énfasis está en la acción, particularmente en la sanación de las personas. Al escritor del Evangelio le gusta usar la palabra inmediatamente para ilustrar la rapidez característica del ministerio de Jesús. Parte 2 o parte del domingo se titula Sígueme. Lee Marcos capítulo 1 verso 16 al 20.
Vamos a la Biblia. Está YouTube. Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 1, 16 al 20. Aquí lo tenemos. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca se remendaban las redes, que remendaban sus redes de pescar. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Le siguieron, dice. Vamos de nuevo a la lección. Dice que le siguieron. Dice la pregunta de la lección: ¿quiénes eran los hombres a los que Jesús llamó como discípulos y cuál fue su respuesta? Pues dice claramente que eran los hijos de un pescador, que por oficio, por herencia, por todo eran pescadores de pescado. Y su respuesta fue que decidieron seguirlo. O sea que fue respuesta de un sí, una respuesta positiva. Dice Marcos 1 no registra mucho de las palabras de Jesús. No obstante, Marcos 1:17 da cuenta de las que dirigió a 2 pescadores. Simón, quien luego sería llamado Pedro, y su hermano Andrés. Los 2 hombres están arrojando una red a orillas del mar de Galilea. No se hace mención alguna de un bote u otros accesorios de pesca, lo que podría sugerir que no están en una buena situación financiera. En Marcos 1:19 y 20, Santiago y Juan están en un bote con su padre y sirvientes, lo que parece indicar que estaban en una mejor situación financiera que Pedro y Andrés. Lucas afirma que Pedro sí tiene un bote y que en verdad Santiago y Juan eran compañeros de Pedro y Andrés. Pero el Evangelio de Marcos puede estar presentando un contraste entre los 2 grupos de hermanos para ilustrar de esa manera que Jesús llama al discipulado tanto a quienes tienen menos recursos como a los que tienen más. El llamado de Jesús a estos hombres es simple, directo y profético. Los llama a seguirlo, es decir, a llegar a ser discípulos. Les asegura
que si responden a su llamado, los convertirá en pescadores de hombres. Reflexión acerca de por qué estos hombres dejaron todo inmediatamente y siguieron a Jesús. Pues yo creo que tenían fe. Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El Evangelio de Juan completa el cuadro. Parece que los hermanos eran seguidores de Juan el Bautista y escucharon su proclamación de que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ellos encontraron a Jesús y pasaron tiempo con él cerca del río Jordán. En consecuencia, su aceptación del llamado de Jesús al ministerio no fue una reacción alocada o impensada, sino algo que habían considerado detenidamente. ¿Por qué no aporta Marcos más detalles? Probablemente para destacar el poder de Jesús. Él llama y unos pescadores dispuestos responden, como consecuencia de lo cual ni la vida de ellos ni el mundo volverían a ser iguales. Parte 3, parte de lunes. Se titula un inolvidable servicio de adoración. Ahora vamos a leer Marcos 1, 21 al 28. Vamos a ver qué dice. Marcos 1, 21 al 28. Dice: un hombre que tenía un espíritu inmundo, ya después que llevaba a los discípulos que reclutó, entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraba de su doctrina, porque los enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dice la pregunta: ¿qué experiencia inolvidable tuvo lugar en la sinagoga de Capernaum y qué verdades espirituales podemos recoger de este relato? Pues dice que allí expulsó un demonio de dentro de una persona que estaba gritando cosas ahí, que le dijo: «Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios». Dice: la mayoría de los cristianos atesoran momentos inolvidables de su senda cristiana. La decisión de seguir a Jesús, el día de su bautismo, un poderoso sermón durante el cual experimentaron profundamente la presencia de Dios. Algunos de estos momentos pueden no solo ser inolvidables, sino también transformadores. Esa pudo haber sido la experiencia de algunos en Capernaum aquel sábado, descrito en Marcos 1. Y admiraban su enseñanza, porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Mientras Jesús enseñaba, un endemoniado, impactado sin duda por la enseñanza de Jesús, exclamó: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús expulsó entonces al demonio. Piensa en las implicaciones de esas palabras del demonio. Para empezar, el demonio identifica a Jesús como el Santo de Dios. Reconoce así que Jesús es el santo emisario de Dios. En contraste con las impuras e impías huestes de Satanás, uno espera encontrar personas y cosas santas en un ambiente de adoración, no impureza e impiedad. Por lo tanto, hay en esta historia un marcado contraste entre las fuerzas del bien y las del mal.
Podemos ver aquí la realidad del gran conflicto. La gente puede no saber aún quién es Jesús, pero el demonio ciertamente lo sabe y también lo reconoce públicamente. En segundo lugar, la orden de salir del hombre es comprensible, pero ¿por qué la orden? Cállate. ¿Por qué la orden? Cállate. A partir de aquí aparece un notable tema en Marcos, el llamado de Jesús a guardar silencio acerca de quién es Él. Los eruditos llaman a esto el secreto mesiánico. El llamado de Jesús al silencio tiene sentido al considerar las connotaciones políticas propias de las expectativas mesiánicas de su tiempo. Era riesgoso ser un Mesías. No obstante, junto con los llamados al silencio se encuentran las inconfundibles revelaciones de quién es Jesús. Lo que resultará claro con el tiempo es que la identidad de Jesús no puede ser ocultada. Y la verdad acerca de quién es Él se convierte en el centro del mensaje del Evangelio. Las personas no solo necesitan saber quién es Jesús, sino también tomar una decisión sobre cómo responderán a su venida y lo que significa para ellas. Parte 4 o del martes se titula Más ministerio sabático. Vamos a leer Marcos 1, 29 al 34. Vamos a la Biblia otra vez. Dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahí está un ejemplo de que toda persona que se acerca a una devoción y empieza a hablar,
de otras cosas, es un demonio que está ahí adentro de esa persona. Todos los que interrumpen alguna devoción o una lectura de la palabra de Dios es porque un demonio está en su interior. Dice la pregunta: ¿cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro y qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato? Pues dice que la suegra de Pedro tenía fiebre y la sanó, y después ella les sirvió a él con sus discípulos. Después del asombroso servicio religioso en la sinagoga, Jesús se retira con su pequeño grupo de discípulos: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Llevaba 4 discípulos al hogar de Pedro, evidentemente para dedicar el resto del sábado a una comida amistosa y a la confraternidad. Pero una nota de preocupación sobrevuela la escena. La suegra de Pedro está enferma y afiebrada, lo que en ese tiempo significaba solo 2 opciones: recuperarse o morir. Ellos le hablan a Jesús de la enfermedad y Jesús toma a la suegra de Pedro de la mano y la pone en pie. Ella inmediatamente comienza a atender las necesidades de ellos. Qué poderoso ejemplo de que quienes han sido salvados y sanados por Jesús sirven a otros como resultado. A lo largo del Evangelio de Marcos ocurre a menudo que Jesús sana a las personas afectadas tocándolas, aunque en otras ocasiones no se menciona ningún toque. Jesús no había concluido aún su tarea de servicio aquel día. Después de la puesta de sol, muchos acudieron a la casa de Pedro buscando sanidad. Sin duda, después de ver lo sucedido en la sinagoga ese día, o por haber oído acerca de ello, el hecho de que el escritor del Evangelio no diga a sus lectores que la gente esperó a causa de las horas sabáticas para recién entonces acudir allí, indica que él daba por sentado que sabían acerca del reposo sabático. Este rasgo del Evangelio de Marcos es consciente con el hecho de que sus lectores observaban el sábado. Marcos dice que la ciudad entera se dio cita en la puerta de la casa aquel atardecer. Sin duda, Jesús tuvo que dedicar considerable tiempo para atender a todas esas personas. Durante horas y horas llegaban y se iban, porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire de voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado, mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él.
Su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Jesús no cesó de trabajar hasta el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Parte 5, parte del miércoles, se titula El secreto del ministerio de Jesús. Lee Marcos 1, 35 al 39. Vamos otra vez a la Biblia. Marcos 1, 35 a 39. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Qué importantes lecciones pueden ser extraídas de lo que Jesús hizo aquí. Pues se desveló, se cansó, pero él continuó porque dice que para eso él había sido enviado a la tierra, para predicar y para demostrar quién era. Jesús se levantó antes del amanecer y fue a un lugar desierto, tranquilo, para orar. Marcos 1, 35 destaca la oración como el foco de la acción de Jesús. Todas las otras formas verbales que forman parte de esa declaración se encuentran en un formato resumido. Se levantó, salió, se fue, todas expresadas mediante el tiempo verbal reconocido en griego como aoristo, indicando así acción completada, pero el verbo orar está conjugado en tiempo perfecto, una forma usada para expresar, particularmente aquí, un proceso en curso. Él estaba orando, seguía orando,
El texto destaca también cuán temprano se levantaba Jesús para orar, lo que implica que el tiempo que dedicaba a orar a solas era considerable. A lo largo de los evangelios se nos presenta a Jesús como una persona de oración. Este parece ser uno de los secretos del poder del ministerio de Jesús. Dice, lee Lucas 6:12. Vamos con la Biblia otra vez y vamos a leer Lucas 6:12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Vamos de nuevo a la lección y la pregunta dice, ¿qué nos enseña esto acerca de la vida de oración de Jesús? Pues dice que se la pasa orando prácticamente todo el tiempo. Dice, muchos cristianos han establecido momentos específicos para la oración. Esta práctica es correcta y provechosa, pero también puede volverse una rutina, algo que se hace casi sin pensar, una manera de salir de un molde preestablecido es cambiar ocasionalmente el momento dedicado a orar, u orar a veces durante más tiempo. El punto es no encerrarse a uno mismo en una especie de fórmula invariable. Pedro y sus compañeros no fueron con Jesús al lugar de oración. Probablemente conocían el sitio, pues lo encontraron ahí. Su observación de que todos estaban buscando a Jesús era una sugerencia de que extendiera la emocionante experiencia del día previo y siguiera sanando y enseñando. Sorprendentemente, Jesús se niega a ello y señala hacia un campo de servicio más amplio en favor de otros lugares. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Parte 6 o parte del jueves dice, se titula, es un título en pregunta, se dice, ¿puedes guardar un secreto? Lee Marcos 1:40 al 45. Vamos otra vez a la Biblia. 1:40 al 45. Vamos a continuar. Marcos. Ya cambiamos de Marcos a Lucas. Marcos 1:40 al 45 dice: Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero. Se limpió. Más bien le ordenó: sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió. Luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Qué nos enseña esto acerca de Jesús y de cómo se relacionó con los marginados de la sociedad? Pues él los ayudaba. Dijo: quiero, sé limpio. La lepra descrita en este pasaje, al igual que en todo el Antiguo Testamento, no se refiere solo a lo que conocemos hoy como la enfermedad de Hansen o lepra auténtica. La terminología bíblica sería mejor traducida como temida enfermedad de la piel, y podía incluir otras dolencias cutáneas. La lepra propiamente dicha, o mal de Hansen, pudo haber llegado al cercano oriente alrededor del tercer siglo antes de Cristo. Por lo tanto, el leproso del que habla el pasaje en cuestión pudo haber tenido la enfermedad de Hansen, aunque no sabemos con certeza de qué dolencia sufría, solo que estaba enfermo. El leproso confía en que Jesús puede limpiarlo. Según el Levítico 13, un leproso era ritualmente impuro y debía evitar el contacto con otras personas. Sin embargo, Jesús es movido por la compasión y toca al hombre. Jesús se compadeció de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: así lo quiero, queda limpio. Esta acción debería haber contaminado ritualmente a Jesús hasta el atardecer, cuando le habría sido requerido que él se levantara a fin de volver a ser ritualmente limpio. Pero Marcos tiene claro que la acción de Jesús de tocar al hombre enfermo limpió a éste de su lepra. En consecuencia, Jesús no fue ritualmente contaminado por el hecho de tocarlo. Jesús le dice al hombre:
que vaya a un sacerdote y que ofrezca el sacrificio, ofrenda ordenado por Moisés para tales casos en Levítico 14. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús se manifiesta en favor de lo que Moisés enseñó. Esa posición está en marcado contraste con los dirigentes religiosos, quienes en pasajes como los de Marcos 7, 10 y 12 desvirtúan el propósito original de las enseñanzas comunicadas por medio de Moisés. Estos detalles explican la orden de guardar silencio dada por Jesús al hombre en Marcos 1:44. Si contaba su curación, esto podía perjudicar la decisión del sacerdote en contra de Jesús. Pero el leproso sanado parece no entender esto y, en desobediencia al mandato de Jesús, esparce la noticia por todas partes, lo que impide a Jesús entrar abiertamente en los poblados para realizar su ministerio. Parte del viernes, como siempre, es para estudiar y meditar. ¿Qué cuadro de Jesús presenta Marcos 1? Jesús tiene autoridad para llamar discípulos y quienes son llamados responden. Él es santo, en contraste con los espíritus impuros, que están a las órdenes de Satanás. Una gran batalla está teniendo lugar entre las fuerzas del bien y las del mal, y Jesús tiene más poder que los demonios. Jesús siente compasión por los enfermos y los ayuda, tocándolos aun cuando nadie más lo haría. Mientras estaba Jesús en la sinagoga, hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertar a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente, clamando: «Déjanos. ¿Qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Ahora todo era confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo: «Cállate, sal de este hombre». Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El demonio ejercía todo su poder para retener el control de su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que
torturado iba a perder su vida en la lucha contra el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. Mientras tanto, nuestro Salvador desarrollaba un ministerio muy activo, iba de un lugar a otro y estaba en contacto casi constante con muchas personas. ¿Cómo pudo mantener un enfoque sereno y estable durante su ministerio y en favor de las personas? Indudablemente. Indudablemente eso fue posible en virtud de su experiencia diaria con la oración. Piensa en lo que podría ser una agenda manejable de cantidad de tiempo dedicado a la oración y al estudio de las Escrituras. Encuentra en un esquema que te dé resultado y dedica tiempo a desarrollar un espíritu apacible, guiado por el Espíritu y la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos la lección de la siguiente, el próximo sábado, se titula Controversia. Bueno, vamos a terminar con una oración. Bueno, vamos a poner el himno primero para hacer. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluyendo a nosotros. En esta mañana, Señor, te damos gracias nuevamente por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento, Señor, y también por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin que las merezcamos. Te damos infinitas gracias, Señor. También por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Te pedimos que nos des la fuerza y la memoria y la decisión para ponerlo por obra en nuestra vida en los días siguientes, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que están alejadas de ti, Señor, que las atraigas a ti para que tengan la oportunidad de una mejor vida, Señor, en la tierra y de un mejor futuro para cuando sea tu juicio final. Te pedimos por todos los menesterosos del mundo entero que tú les brindes cualquier tipo
necesidad que tengan, que tú les brindes lo que necesiten como solamente tú puedes hacerlo, Señor. Te pedimos por todos los enfermos que están en todo el mundo, que tú les brindes la sanación y la medicina correcta como solamente tú puedes hacerlo, Señor. Te pedimos por aquellas personas que tienen en su corazón odio y rencor, deseos de venganza, Señor, deseos de hacer el mal, Señor, que les borres todos estos sentimientos para que puedan tener paz interior y puedan ser más agradables a ti y vivir más tranquilos, Señor. Ponemos en tus manos la salud de toda nuestra familia y nuestra salud propia, Señor, que sea tu santa voluntad en nosotros en los días venideros y días futuros, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.